Queridos televidentes de NTN 24, el programa La Noche, gracias por seguir esta cobertura especial de la Asamblea Anual número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy los periodistas del hemisferio que estamos aquí reunidos hemos tenido la gran oportunidad, ha sido un honor poder escuchar la intervención absolutamente interesante de uno de los periodistas, investigadores, escritores, autores más influyentes del hemisferio occidental. Él es Andrés Oppenheimer. Muchos de ustedes lo conocen a través de sus libros, 8 libros que pues han tenido una lectura masiva en nuestros países. Por el que estamos aquí sentados y del que ha hecho su exposición, se llama Sálvese quien pueda. Muchos de ustedes ya lo han leído porque pues, ha sido uno de los más vendidos en varios países como Argentina y México, y porque toca un tema que es de absoluta importancia vital para nosotros, cotidianidad absoluta. ¿Qué más que el trabajo, que el cargo que desempeñamos, que la profesión que hemos escogido y que desempeñamos? Es un análisis sobre el futuro de nuestro entorno laboral y nuestro propio puesto de trabajo en un mundo cada vez más automatizado y un mundo en el que el crecimiento de los desarrollos tecnológicos son increíblemente exponenciales. Andrés Oppenheimer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en NTN 24. Sálvese quien pueda puede sonar absolutamente apocalíptico, o también puede sonar como el campanazo, esa alerta que a veces uno necesita para despertarse, sí, y para decir, es un momento de abrir los ojos, cambiar y reinventarse. El sentido, Claudia, fue más el segundo que el primero. Ah, bueno. Pero te confieso que cuando lo estaba investigando, muchas veces me sentí como, wow, esto se está derrumbando por todos lados. Porque mira, empecé a investigar esto en el 2013, cuando salió un estudio en la Universidad de Oxford, que decía que el 47% de nuestros trabajos, o sea, casi la mitad de nuestros trabajos, van a desaparecer, pero no en 50 años, en los próximos 15 años. Entonces, cuando leí eso dije, wow, es 47, o sea, casi la mitad de los trabajos van a desaparecer. Entonces, me dediqué a investigar esto. Fui, obviamente, a la Universidad de Oxford, entrevisté a los que hicieron este estudio, pero después fui a Silicon Valley, fui a Japón, fui a China, fui a Corea, fui a Israel, fui a Nueva York, por supuesto. Fui a varios lados donde están muchos de los gurúes del futuro, de la automatización, a preguntarles qué va a ocurrir con nuestros trabajos. Pero no quería escribir un libro general sobre el futuro del trabajo, no quería escribir un libro académico, quería escribir un libro concreto. ¿Cuál es el futuro de los periodistas? ¿Cuál es el futuro de los abogados? ¿Cuál es el futuro de los médicos? ¿Cuál es el futuro de los arquitectos, futbolistas, artistas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, empecé con un capítulo teórico sobre cuál es el futuro del trabajo, pero después cada capítulo trata de una profesión en particular. Y te confieso que muchas veces, durante esos 5 años que estaba escribiendo, sí sentí que oscilabas entre, verlo de una forma y de otra el pesimismo, porque se están perdiendo y se van a perder millones de empleos y se van a crear otros. Y la gran pregunta es si los que se van a crear van a ser suficientes como para compensar o superar los que se van a acabar. Y llegué a una conclusión, ahora te lo voy a contar, pero lo que vi en el camino es que están desapareciendo ya hoy millones de trabajos. Y el ejemplo, ¿qué está pasando? Bueno, me está pasando a mí. Mira, un ejemplo que cuento en el libro y que siempre cuento es el de mi propia vida. Yo antes hacía mi programa de televisión. Bueno, mira esto. Sí. Mira, yo antes hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. Hoy estamos nosotros dos hablando, tenemos 3 cámaras frente a nosotros. ¿Cuántos camarógrafos hay atrás? No, no hay ninguno. Ahora incluso le tengo que pedir el favor a alguien para que venga y grabe y mostremos cómo están las cámaras solas automatizadas. Exactamente. Lo que estamos mostrando. Exactamente. En mi estudio donde grabo mi programa, las cámaras están robotizadas. Entonces yo tengo un director que no sé dónde está, no sé si está en Atlanta o en algún otro lado del edificio. En algún máster, sí. Que me dice, Andrés, mira la cámara 1, despídete de la cámara 3, etcétera, etcétera. Bueno, 5 camarógrafos, te estoy hablando de mi caso personal. Sí. Después yo escribo mis columnas en el Miami Herald, salen en varios otros periódicos. Entonces yo como trabajo para el Miami Herald, las escribo en inglés desde hace muchos años y antes las mandaba a traducir al español y yo las reescribía o las editaba, corregía, digamos, la versión
de la traductora en español. Me llevaba unos 20 minutos, media hora. Hace 1 año, 2 años, la traductora, no me acuerdo si fue de vacaciones o se enfermó, no me acuerdo qué pasó, y él me dijo, ¿por qué no tratas el traductor de Google? Y yo me reí porque solía ser un chiste. Hace unos años. Hace unos años lo hacíamos para divertirnos, para ver lo que salía. Y como para traducir una carta de amor, claro, a ver lo que le salía. Salía un tiro por la culata. Sí. Te odio, eres fea. Bueno, y lo hice, y cuando lo vi dije, wow, caramba, estaba muy bien. No era perfecto, por supuesto, todavía no es perfecto, pero hoy día me lleva lo mismo, esos 20 minutos, media hora, reescribir la versión de la automatizada del traductor de Google de lo que antes me... Bueno, resultado, el diario prescindió de la traductora. Yo antes hacía entrevistas a un presidente y les mandaba un transcripcionista o una transcripcionista, o yo mismo volvía al hotel y empezaba a desgrabar la entrevista. Hoy día entrevisto a un presidente, mando el audio a una aplicación. Aplicaciones. Trin.com, Red.com, hay muchas otras. Y bueno, hace poco entrevisté a al presidente de Argentina. Al salir del Palacio Presidencial mandé el audio. Cuando llegué a mi hotel ya tenía la transcripción. A un costo ridículo, 0, o sea, $3, $4. Entonces, otro trabajo que desapareció en mi entorno. Y después, cuando salió el libro, me pidieron que lea el prólogo para un audiolibro que hicieron. Y un actor leyó el resto. Y voy a grabar el prólogo y el actor que leía el resto me dijo, Andrés, leí tu libro y me quedé de una pieza porque yo voy a perder mi trabajo. Y le pregunté, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, ya hay una aplicación que lee libros en el idioma y el acento que tú quieras. Y cada vez con un sonido menos lejano, robotizado, sino con los acentos de cada país. Un hombre o una mujer que no puedes... Sí. Si no te lo dicen, no sabes que es un robot. No. Entonces, solo para contar mi ejemplo, y al margen de los puestos de periodistas que han desaparecido, ya está pasando, y si tú te pones a pensar, y si nos está viendo un abogado, si nos está viendo un médico, si nos está viendo... Si cada uno se pone a pensar, en su alrededor ya están desapareciendo... O sea, mira los parqueos, los estacionamientos, la gente, los cajeros, las cajeras. O sea, es una revolución silenciosa que no nos damos cuenta, pero que ya empezó, que va a ser un tsunami que va a hacer desaparecer millones de trabajos en los próximos años. Así es. Al desaparecer esos trabajos, la pregunta es, ¿vamos a tener la capacidad, la humanidad, de generar unas nuevas formas de trabajo que nos van a cambiar la forma en cómo lo hacemos? Sí. ¿Y serán suficientes o dependerá de nuestra creatividad también saber cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a inventar ese trabajo? Porque no es solamente adaptarse. Digamos, los nativos digitales ya vienen con este chip en la cabeza. Somos nosotros los que Claudia, estamos en este mundo que nos despista. Yo que soy bastante mayor que tú, era un piropo, tienes que decir gracias. Te lo agradezco mucho. Yo que soy bastante mayor que tú, me crié en un mundo en que tú tenías que buscar trabajo. Cada vez más los jóvenes van a tener que crearse un trabajo. ¿Y crearse un trabajo qué significa? Hoy día hay mucha gente que vive de vender cosas en plataformas en Internet. En el libro cuento de plataformas en que si tú eres un contador, si tú eres un diseñador, tú te metes en estas plataformas y trabajas para alguien en Australia y como si fuera un Uber, tienes 4 estrellitas y la persona, tu empleador en Australia puede darse cuenta en un minuto qué rating tienes, el puntaje, etcétera, etcétera. O sea, cada vez más gente se va a crear su propio trabajo y ya eso está ocurriendo. Pero la pregunta de fondo, si la tecnología va a eliminar más trabajos de los que va a crear. Históricamente no ha sido así. Históricamente, la tecnología siempre creó más trabajos de los que eliminó. Por ejemplo, en la revolución industrial, cuando sale el telar mecánico, los tejedores manuales empezaron a quemar tejedoras automáticos, porque dijeron, esto va a ser el desastre total, nos van a dejar sin trabajo a todos. Bueno, ¿y qué pasó?
pasó lo contrario. El tejedor, la máquina textil automática, empezó a hacer ropa cada vez más barata. Eso significó que tú gastabas cada vez menos en ropa y tenías más ingreso disponible para comprar más ropa. Entonces de pronto tú tenías una blusa y ahora te comprabas 5. Entonces al final del día hubo más trabajos en la industria textil, ni hablar del ingeniero textil, el diseñador, etcétera, etcétera. Entonces al final del día terminó habiendo más trabajos en la industria textil cuando se automatizó que antes. Lo mismo pasó con los autos. Cuando Henry Ford sale con el auto producido en serie, los productores, los que fabricaban carretas, dijeron, esto se la acabose, nos vamos a quedar sin trabajo. Los que fabricamos carretas, los que cuidamos los caballos, los que les damos de comer a los caballos, los que hacemos cerraduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Lo contrario. Quemaban autos en esa época. ¿Qué pasó? Lo contrario. El auto producido en serie generó la necesidad de crear carreteras, rutas, caminos, puentes, talleres mecánicos, talleres de pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día hubo más empleos en la industria de transporte de las que había antes. Ahora, eso es lo que ha pasado hasta ahora. El problema es que ahora, Claudia, los trabajos se están acelerando y los tiempos se están acelerando. Entonces, la gente tiene cada vez menos tiempo para reinventarse. Hace miles de años tuvimos 1000 años para reinventarnos de cazadores a agricultores. Después tuvimos cientos de años para reinventarnos de agricultores a trabajadores industriales. Después tuvimos un par de décadas, o varias décadas, para reinventarnos de trabajadores manufactureros a trabajadores de servicios. Nosotros, los periodistas, los abogados, los contadores, Hoy en día, mucha gente ya no tiene ni cientos de años ni décadas, tienen horas. Una señora que trabaja de cajera en un supermercado le avisan de un día para el otro, señora, en lugar de usted vamos a tener un cajero automático. Y es difícil que esa señora se convierta en un analista de datos en 24 horas. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que a la larga yo soy un optimista. A la larga yo creo que el mundo va a ser mejor. A la larga yo creo que la tecnología va a continuar haciendo nuestras vidas más fáciles. Vamos a vivir más y vamos a vivir mejor. Pero la transición va a ser durísima. Y en muchos países ni siquiera se está hablando de esto. Y créeme que nos va a pegar fuerte y nos va a pegar mucho antes de lo que muchos piensan. Usted me llama una preocupación que vivimos en la región y es también la disparidad en la que están nuestros líderes. Así como tenemos unos países sumergidos en lo que ha sido llamado el socialismo del siglo XXI, hay otros países que ya están hablando de este tema de cómo formarnos para enfrentar esta situación. Es como que unos hablamos en aplicaciones hacia adelante y otros las páginas para atrás. Bueno, en México, ¿cómo ves a esto, a la región en este sentido? México está tratando de reflotar el petróleo, está poniendo cientos de millones de dólares a una industria que no solamente es contaminante, sino que es totalmente obsoleta. Porque cada vez más vamos a usar autos eléctricos, energía solar, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista es absurdo lo que está haciendo. En Argentina el candidato Alberto Fernández está hablando de industrializar al país. Es un concepto del siglo XIX. Porque las fábricas van a ser cada vez más robotizadas, ya están siendo cada vez más robotizadas. Y eso va a ocurrir todavía más en América Latina que en Estados Unidos y Alemania. Es otra de las conclusiones que sacan en el libro, porque el robot lo más fácil que puede hacer es el trabajo mecánico, repetitivo y manual, previsible. ¿Y eso dónde se hace? En China, en México, donde están las grandes plantas manufactureras. Entonces, este es un tema que nos va a pegar en América Latina muy fuerte y son poquísimos los presidentes que están pensando en eso. El presidente de Macri de Argentina, el presidente de Piñera de Chile, el presidente Duque de Colombia. Y muchos colombianos, yo hace poco lo entrevisté al presidente Duque y sobre lo que él llama la economía naranja. Y muchos colombianos me escribieron, no, pero este hombre es un desastre, o sea, lo criticaban. Y yo dije, miren, puede ser que se equivoque en esto, en otras cosas, pero en esto no se equivoca.
porque hay que empezar a pensar en las industrias y los trabajos del futuro. Y él me decía que en Colombia ya tienen, o sea, no que haya creado él, pero que la economía de las industrias creativas ya emplea 600.000 personas, 3 veces más que la industria de la minería, que emplea 200.000. Una extractiva. Entonces, hay que empezar a pensar en las industrias del futuro y no tratar de mantener vivas artificialmente a costo de la sociedad industrias del pasado que no tienen posibilidad de sobrevivir. Es que es una de las cosas que nos ha gustado mucho del libro. Primero, que es para todas las generaciones, para los jóvenes que están comenzando su vida, ya planteándose cómo va a ser su vida profesional y laboral, cómo escoger una carrera, que hay algo muy interesante en tu libro cuando citas a Pring, este experto en el trabajo del futuro, diciendo busca las olas del futuro y surféalas. Y tú ahí haces un especial énfasis en la pasión, el liderazgo, la creatividad, eso, sí. La industria creativa, la pasión que te lleva a que un robot no te pueda reemplazar. Sí. La parte final del libro se la dedico a los jóvenes y hablo de cuáles son los trabajos del futuro. Me anticipé un poco a la pregunta que me hacen ahora cada vez que presento el libro. Bueno, tengo una hija de 15 años, ¿qué le digo? ¿Qué le aconsejo? Y ahí tengo una lista de, digamos, las 10 áreas de los trabajos del futuro. Pero antes de eso, le pregunto a este experto de Silicon Valley que tú mencionas, ¿qué le aconsejarías a un joven, una joven de 15 años, 16, 17 años? Y él me decía precisamente lo que tú me señalabas, busca las olas del futuro y surféalas. A mí no me convenció eso, porque es un poco la versión mecánica de lo que te dicen en Silicon Valley. Tienes que ser ingeniero o ingeniera, tienes que ser analista de datos, y no. Yo creo que yo les aconsejo algo, una variante de eso a los jóvenes. Y es lo siguiente. Primero busca lo que te gusta, o las cosas que te gustan. Después, dentro de esos campos que te gustan, ahí busca las olas del futuro y surféalas. Pero no te metas a ser ingeniera porque una revista de Silicon Valley o quien sea te dice que el futuro está en manos de los ingenieros, porque no lo vas a hacer con pasión, y si no lo haces con pasión, no vas a ser un buen ingeniero o una buena ingeniera. Sí. Entonces, si tú quieres ser plomera, o si tú quieres ser y tienes pasión y eso es lo que te gusta, hazlo, porque vas a ser el mejor plomero, la mejor plomera y te va a ir muy bien. Entonces, mi consejo en el libro, antes de entrar en las 10 áreas, o 12 áreas, perdón, de los trabajos del futuro, es la pasión es fundamental. Yo siempre quise ser periodista, perdón, cuando empecé a ser periodista, una de las profesiones peor pagas, y hice una maestría en Columbia, en Estados Unidos, y cuando me gradué no conseguí trabajo en ningún lado. Pero quería ser periodista, a toda costa. Y bueno, conseguí un trabajo de traductor de medianoche a las 8 de la mañana en la Associated Press, en la agencia de noticias. Y trabajé durante 3 años, 4 años, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y a veces cuando se enfermaba o no venía la persona a las 8 de la mañana, hacía 2 turnos seguidos y a veces hasta 3 turnos seguidos. El trabajo más aburrido del mundo. Pero estaba en una agencia noticiosa y como siempre pasa, un buen día se enfermó alguien, algún reportero de la mañana, lo tuve que cubrir. Mi jefe, le dije, mira, yo no quiero ser traductor el resto de mi vida, quiero ser reportero, quiero ser periodista. Entonces yo le aconsejo siempre a los jóvenes, entra en el edificio. Entra en el edificio. Primero, prepárate, ten la educación. Yo tenía una maestría de la mejor universidad de periodismo de Estados Unidos. Eso no me garantizó ningún trabajo, pero me permitió que cuando se abrió la oportunidad yo pudiera decirle a mi jefe, mira, yo estoy preparado, puedo hacerlo. Si necesitas un reportero para hacer lo que quiera, acá estoy. Y mientras tanto seguía traduciendo. Hasta que un día, como te decía, se abrió una oportunidad, no me acuerdo, se enfermó alguien, se fue alguien, me dieron una chance y bueno, ahí empecé a remontar. Por eso le digo a los jóvenes, prepárense,
estudien y después entren en el edificio. La devaluación o no de un título profesional. Finalmente, también en el mundo de los tecnooptimistas está evaluar a alguien o a una capacidad profesional por un diploma o definitivamente por unos rankings que incluso ya se hacen automáticamente, automatizados con inteligencia artificial. Entonces, frente a esa realidad también, ¿qué decirle a estos jóvenes que comienzan su vida laboral? No, yo no creo que se hayan devaluado los títulos profesionales. Yo creo que las universidades, muchas de ellas se han quedado atrás, no se han dado cuenta que los títulos y la preparación tienen que ser cada vez más interdisciplinarias. Si tú vas a Silicon Valley te encuentras con gente que tiene los títulos más increíbles. Cuando yo era chico, tú eras abogado, médica, dentista. Hoy día tú te encuentras con ingenieros médicos, que son los que te hacen los aparatos artificiales para el corazón. Biólogos, arquitectos, o sea, unas combinaciones extrañísimas. Esos son... Es la combinación el futuro, entonces. O sea, el médico que también es ingeniero o también sabe programar, sabe diseñar para una impresora 3D. Las carreras interdisciplinarias y la educación permanente. Porque estudiar en una universidad cada vez más va a ser como sacar una suscripción vitalicia para una revista. Tú vas a ir a la universidad 4 años, 5 años, te vas a llevar ese papelito a tu casa, lo vas a poner en la pared, pero no va a ser como ahora que con ese papelito vas a trabajar el resto de tu vida. Vas a volver a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, ya sea para actualizarte en lo que haces o para reinventarte porque tu trabajo va a dejar de existir y vas a reinventarte como otra cosa. Pero eso de que vas 4 años, 5 años, te dan un papelito, lo cuelgas en la pared y por el resto de tu vida vives de eso, eso se acabó. Pues Andrés Oppenheimer, muchísimas gracias por esta conversación. Un libro para jóvenes, para nativos digitales, para personas que estamos ya en edad media, otros también para mayores que tienen la posibilidad o el riesgo de que sus trabajos desaparezcan. Sálvese quien pueda, pues yo creo que todos podemos, en la medida en que tengamos la mente abierta a aceptar esta nueva era de los cambios tecnológicos. Muchísimas gracias por tu Claudia, tiempo para NTN 24. Te agradezco, Claudia. Y el libro no es pesimista, es optimista, pero realista y advierte que la transición va a ser traumática. Y trato de contar un poco qué podemos hacer a nivel individual y a nivel nacional para surfear esta ola. Nos volvemos a ver aquí en NTN 24. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta interesante conversación.